término sociológico y país es un término político. Entonces, aquí ya depende. Y en materia económica se ha utilizado de manera indistinta. Pueden utilizar Estado, país o nación. Pero bueno, eso hay que entenderlo. Ahora, estos son los elementos tradicionales del Estado. Con las nuevas concepciones y con la nueva entrada de política pública, pues aparece lo que es territorio, lo que es gobernanza, lo que es la parte social. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y gobernanza? Ustedes lo van a escuchar mucho. En el gobierno ya decíamos que la población le otorga el poder a un grupo de individuos que van a administrar y eso es el gobierno. En la parte de los elementos modernos, el gobierno cuando se une con la sociedad para crear y administrar los bienes y servicios se llama gobernanza. Es decir, si yo creo una carretera, no es nada más porque yo la creé y eso se llama gobierno. Eso es actividad de gobierno. Pero si esa carretera fue porque algún grupo social, calles o hacía relajo o porque tenía la necesidad de que construyeran esa carretera, pues esa parte de gobierno se convierte en gobernanza. No sé si me esté explicando. Sí, Sí, profesor, ¿no? se entiende. Ok, está bueno. Entonces, tengo los nuevos elementos del Estado y ojo, ustedes ya no se queden con esos tres, hablen de los 7. Por supuesto, necesitamos un sistema jurídico. Nosotros como mexicanos, en esta parte del sistema jurídico, no puedo moverme si mis acciones no están descritas dentro de la Constitución. Y en esta misma Constitución viene en el artículo 25 que dice, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable y que fortalezca la soberanía de la nación. Si se dan cuenta, aquí tengo un elemento del Estado y su régimen democrático y que mediante competitividad, el fomento de crecimiento económico, tengo otro término, crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y generación de empleo. Pues está padre eso, pero bueno, en esta parte decíamos que lo tenemos en el artículo 25. En el artículo 26 tiene que ver con tres sistemas. Uno, que es el Plan Nacional de Desarrollo. El segundo, que se refiere al Sistema Nacional de Informática, de Información Estadística y Geografía, el famoso INEGI. Y el tercero, estamos hablando del Coneval, Consejo Nacional de Desarrollo Social. Entonces, estos tres van a apoyar por esencia la toma de decisiones y lo que le corresponde al Estado. Bien, ojo, aquí vienen desagregados en 3 niveles los sectores. Para ello, hablan del sector social, el sector público y el sector privado. Si estamos hablando del flujo circular de la economía, ¿a qué se parece eso?
¿Alguien? ¿A los agentes económicos? Exacto, a los agentes económicos. Entonces, los agentes económicos, nos vamos a meter aquí en otra broncota. ¿Por qué? Porque los agentes económicos que siempre nos enseñaron fue de una manera muy tradicional, de 4 sectores: el sector público, el sector privado y el sector social. Sin embargo, nuestro ABC de cuentas, los que llevaron el ABC de cuentas conmigo el semestre pasado lo entienden bien. Los que no, les explico. En nuestro flujo circular de la economía vamos a tener diferentes flujos circulares de la economía que explican diferentes cosas en diferentes formas. El ABC de cuentas nos habla de 5 sectores. ¿Quién me puede decir cuáles son esos sectores? ¿Nadie? Uno era la sociedad no financiera, ¿no? Ajá. Las sociedades financieras, el gobierno en general y los hogares, creo. Ok. Bien. De hecho, en su temario, en la unidad 2 del sistema de cuentas nacionales, vienen estos: sector de sociedades no financieras, sector de sociedades financieras, sector gobierno general, sector hogares, sector de instituciones privadas sin fines de lucro y resto del mundo. Ojo, en su temario de cuentas nacionales, sí, lo sé, no estamos viendo cuentas nacionales, más estoy haciendo una referencia. Las cuentas nacionales en la unidad 2 vienen sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno, hogares, instituciones sin fines de lucro. Y aquí nos faltaría el sector externo. ¿Estamos de acuerdo? Y ojo, estas unidades de sectores institucionales que vienen aquí, cuando nos meten el temario de fundamentos de macro, cuando vemos fundamentos de macro, nos hablan de un sistema cerrado con 3 sectores. Y entonces, a ver, espérate. ¿Cómo que con 3 sectores? ¿De qué me estás hablando? Bueno, nos están hablando de la sencilla razón que nos está hablando de 3 sectores privados. Nos olvidamos del sector externo. Cuando veo mi temario de macroeconomía abierta, ojo, nos están hablando de 4 sectores. Diferencia entre economía cerrada y una economía abierta. ¿Cuál es la diferencia en nuestro flujo circular de la economía? Es que mientras en fundamentos de macro lo ven solamente con este sector, para esta materia lo vamos a ver con estos 4 sectores. La macroeconomía abierta, ya estamos hablando de un mercado general y en común. Por supuesto, cuando lo manejamos con el sistema de cuentas nacionales, vamos a tener todos los sectores: el sector hogar, sector público gobierno, sector no financiero, instituciones privadas, sociedades financieras y el sector externo. Esto es lo que deberían de enseñarnos cuando estoy viendo el ABC de cuentas.
¿Por qué? Porque recuerden que a través del ABC de cuentas determino primero estos sectores, después con esos sectores voy determinando el catálogo de cuentas. Y el catálogo de cuentas son estas: usos y recursos, la cuenta de producción, la cuenta de ingreso, todas las cuentas es una balanza. Bien, como tiene que ver con el sector externo, es decir, estamos hablando de un mercado general, pero bueno, no me voy más para allá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me regreso aquí. Este todavía está hablando de un sistema tradicional de 3 sectores, es decir, nacional. Pues está bien, es la Constitución. Entonces, lo que buscamos es entender la economía dentro del país. En esta materia vamos a entenderla dentro y fuera del país. Los que son de la 4T no anda diciendo, no, es que el sector externo influye mucho. Espérame tantito. Vamos a explicar primero las condiciones nacionales y después las condiciones hacia afuera. Pero para ello necesito saber cómo está integrado mi estado. Bueno, ya tenemos estas relaciones. Sí, está padre. Tengo mis elementos del estado. Sabemos que el gobierno se forma de 2 formas, puras o impuras. La aristocracia, monarquía y república. Nosotros vivimos bajo una república. Las formas impuras, dictadura, tiranía y oligarquía, que son las contrarias a las puras. Hablamos de un sistema de división de poderes. Ese poder que el pueblo le otorgó al gobierno se divide en ejecutivo, en legislativo y judicial. Cuando el peso de alguno de los sectores cae en otro, estos tipos de gobierno, por ejemplo, el ejecutivo, cuando cae, se llama presidencialista. Cuando el que prevalece el legislativo sobre el judicial y el ejecutivo se llama camaral o cameral. Esto es de Inglaterra. Cuando el judicialista o ministerialista prevalece sobre los otros dos, se llama judicial. Cuando los 3 trabajan en el mismo sentido, todos en conjunto, se llama un sistema democrático. Entonces, nosotros ahorita estamos viviendo bajo un sistema ejecutivo, es decir, presidencialista, no democrático. ¿Por qué? Porque la 4T, el ejecutivo tiene al poder legislativo con Morena y tiene al poder judicial bajo la designación, ojo, bajo la designación de los ministros de la Corte por parte del Ejecutivo Federal. ¿Sí me voy explicando? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, de mi parte no hay duda. Todo bien. Pero hasta este momento, profe. Ok, bueno, y ya que tengo esta integración o ya tengo esta visualización, pues ya puedo definir qué es democrático y qué es esto. Esto es en cuanto a mi tipo de gobierno. Pero bueno, nos regresamos. Yo necesito saber, por ejemplo, me salta todo esto, qué tipo de políticas tenemos. Bien, los tipos de política, todo está organizado. Por ejemplo, las políticas económicas pueden ser políticas fiscales y políticas monetarias. Las políticas monetarias vienen dentro las financieras. Y dirán mucho, no, es que las financieras, no. Las financieras la tiene el control el Banco de México. La política monetaria la tiene el Banco de México. Bueno, este tipo de políticas, a diferencia de las económicas, tiene otro tipo de relación. Son políticas de acuerdo a los actores. Las políticas del Estado es porque el Estado, como gobierno,
es el que determina cómo se va a desarrollar el Estado. ¿Y qué utilizó? El Plan Nacional de Desarrollo. A diferencia de los planes nacionales de desarrollo anteriores, este Plan Nacional de Desarrollo no tiene ni pies ni cabezas, objetivos ni ejes delimitados. Entonces, por eso vemos que es todo un relajo, no saben por dónde entrarle al problema. Pero bueno, lo dejamos hasta ahí. Esas son políticas de Estado. Las políticas de gobierno se refiere a lo que cada institución o cada organismo tiene que cumplir. Si, por ejemplo, al gobierno de la Ciudad de México se le encomienda, por ejemplo, vacunar a toda la población, pues el gobierno de la Ciudad de México va a hacer una política de gobierno. ¿Cómo que? Pues voy a anunciar que va a haber en las delegaciones, en las alcaldías, van a haber centros de vacunación y voy a contratar las vacunas, voy a contratar los medios o el personal que vaya, inyecte a todos ellos. Eso es lo que... Y las políticas públicas, ojo, no es nada más para la sociedad, sino son para y con la sociedad. Una política pública se construye con la misma sociedad. El problema es que siempre escuchamos en la radio, y gente que no sabe, siempre escuchamos, es que el Estado construyó una política pública. Mentira. El Estado puede construir políticas del Estado y va a construir políticas públicas cuando lo haga. Si la sociedad llegó y tuvo la idea, por ejemplo, de a lo mejor los jefes de manzana van a poner su casa para vacunarse y los jefes de manzana están de acuerdo y con eso y lo apoya el gobierno y las vacunas de las empresas, pues ya estamos hablando que es una política pública porque no es solo para la sociedad, sino también con la sociedad. No sé si me expliqué esta diferencia entre política pública, política de gobierno y política de Estado. Profe, entonces, ¿las políticas del Estado son aquellas, digamos que a gran escala? ¿O? No, son las que hace el Estado para cumplir los objetivos que tiene marcados. Y ahorita vamos a ver que va a haber va a haber todo ese tipo de cosas. Profe, entonces dijo que, bueno, que el Estado no puede construir una política pública, solamente una estatal, ¿verdad? No, la política pública le puede ser construida a diferentes niveles. Okay. ¿Ustedes han visto cuando la gente para la carretera? Sí. Y que de pronto llega por ahí algún gobernador o algún presidente municipal o alguien, y entonces que tienen que dialogar, pues están haciendo políticas con y para el Estado, ¿no? Y con el gobierno. Ok, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ese es un problema que muchos profesores, yo por ahí en un Face ponía, todo mundo habla de políticas públicas, pero nadie sabe lo que son. Y es que el detalle es que nunca decimos que las políticas públicas es con la sociedad. Si la sociedad no participa, se queda en políticas de Estado. Porque a lo mejor lo que está haciendo el señor Peje a través de una encuesta, pues estoy haciendo que participe la sociedad. No, solamente estás pidiendo una opinión, no está participando. Si participara la sociedad, ellos mismos también
crearían cierto contexto para poder aplicar las políticas públicas. Por eso ahí, cuando ustedes hablen de políticas, tengan cuidado con describir qué es una política pública y una política de Estado. Pero bueno, en América Latina tenemos un gran problema. Confundimos las políticas públicas con las políticas de Estado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Espérenme tantito. Es que según hoy me avisaron que tenía examen especial y la verdad es que no lo apliqué. Entonces me estoy poniendo de acuerdo. Ok, entonces, bueno, y resulta que para conocer todo nuestro sistema del Estado y cómo funciona, porque vamos a entrar en esa relación de, por ejemplo, la economía en sector externo, vamos a tener personas físicas en el extranjero o vamos a tener empresas que van a aportar dinero a México. Entonces, todo eso que nos va a incumbir y que tiene que ver con la balanza de pagos, que la mayoría de clases que vamos a ver es balanza de pagos y políticas económicas, política monetaria y política fiscal, tiene que ver con estas relaciones. Entonces, nuestras personas están agrupadas, las personas físicas de 127 millones, ¿no? Las personas morales o jurídicas, la comandita simple, comandita por acciones, nombre colectivo, cooperativa, responsabilidad limitada, sociedad anónima, capital variable. Las religiosas, tenemos 102.517 asociaciones religiosas, laborales, sindicatos. Cuando se juntan varios sindicatos van a crear una federación. Cuando se juntan varias federaciones hacen una confederación y eso es por parte de los trabajadores. Los empresarios lo que hacen es cámaras empresariales. Tenemos asociaciones civiles y sociedades civiles. De hecho, la mayoría de escuelas privadas son sociedades civiles. Y tenemos la parte agraria, que no se le menciona mucho, pero son importantes. De hecho, toda la República están relacionadas con este tipo de organización, de acuerdo a la conformación del territorio. Hablemos de propiedad privada, comunal, ejidal, solar campesino, pequeña propiedad, tierras comunitarias de origen, territorio indígena, originario, campesino, etcétera, ¿no? Tenemos la mediana propiedad o la empresa agrícola. ¿Estamos de acuerdo? Y ¿dudas, preguntas sobre esto? No, profe, yo no. Y creo que me falta una organización que no he puesto aquí, que se llama partidos políticos. Déjenla pongo. No. Todos tienen que ver. Bueno, y entonces en la parte de territorio sabemos que está dividido por 31 estados soberanos y una Ciudad de México. Tenemos que son
de acuerdo a los nuevos datos que me proporcionaron hace rato, son 2.471 municipios. Y esos 2.471 municipios, por aquí me ha de faltar la nueva conformación, va a estar desagregado por niveles. Y ahorita voy a responder. ¿Podemos tener políticas públicas en los municipios? Sí. ¿Podemos poder tener políticas públicas en los estados? Sí. ¿Podemos tener políticas públicas en la federación? Sí. Nada más que, ojo, no nada más entra los municipios, el estado y la federación, sino los tres sectores. Y de hecho aquí lo muestro, ¿no? Una política de estado, estamos hablando de un plan nacional de desarrollo a nivel de federación, es decir, a nivel todo país. Si estoy hablando del estado, estoy hablando de planes estatales de desarrollo. Si estoy hablando de municipios, planes municipales de desarrollo. Esas son políticas de estado. Y todo está descrito en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Antiguamente, los planes nacionales de desarrollo venían alineados a ejes. Pues este sexenio vamos a ver pobreza, vamos a ver seguridad, vamos a tener salud. Pero si la sociedad, por ejemplo, de alguna comunidad tenía la necesidad de alguna carretera, decían, oye, gobierno, pues yo tengo la necesidad de una carretera. Oye, sí, pero no está marcado en nuestro plan nacional o estatal o municipal de desarrollo. Sí, pero ¿qué crees? Que mi hijo se volvió ingeniero y ya tiene el plan. La gente está dispuesta a dar y dar mano de obra. Entonces, tu estado nada más danos los permisos, ¿ok? Y entonces, de una política de estado que no está incluida en un plan nacional de desarrollo, estoy estableciendo una política pública. La sociedad que va a entrar a la mejor con mano de obra, el gobierno que va a dar la concesión para esa carretera y el sector privado a la mejor que regale el asbesto, que regale el cemento o regale el material. Eso, en todas las relaciones, estamos construyendo una política pública. Así es. Entonces, nos damos cuenta que no nada más se construye en estos niveles, sino los tres están trabajando en el mismo sentido. Por eso les digo que la política pública es para y con. De hecho, ustedes van a escuchar mucho el concepto de política pública. Es que el gobierno del estado de Hidalgo hizo una política pública. No es cierto. Eso es una política de estado. Una política pública es incluyente de la sociedad, es incluyente del sector privado y, por supuesto, del sector gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, seguimos con nuestro nivel de poder. Y de pronto comenzamos a ver los desagregados. El nivel de poder, por ejemplo, federal, tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cada estado tiene su constitución. La Ciudad de México tiene su constitución. Los municipios tienen constituciones, nada más que sus constituciones se llaman bandos municipales. Si estamos hablando de 2.471 municipios, ¿cuántos bandos municipales tengo que tener? 2.471. Y bueno, el estado, tengo 31 estados, pues tengo 31 constituciones. Y todo viene desagregado, ¿sí? El federal viene un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y en otra de senadores. El Poder Ejecutivo tenemos al presidente de la República con 31 secretarías, sí, creo que eran 31 secretarías, no es cierto, mentira, eran 19 secretarías de Estado y una consejería jurídica.
Aparte, el mismo Poder Ejecutivo tiene los tribunales de trabajo y los administrativos. Después tenemos el Poder Judicial, tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. Tenemos un Consejo de la Judicatura Federal. No me meto mucho a esto, pero si se dan cuenta, vamos desagregando. Imagínense si el poder federal se consume eso en dinero, es decir, necesito patrimonio para que se consuma eso. Bueno, pues vamos con el estatal. En el estatal tengo cámaras de diputados locales, es decir, tengo 31 cámaras de diputados locales. Tengo un gobernador del estado, es decir, 31 gobernadores de estado, más el de la Ciudad de México. Cada gobierno del estado, al igual que como el Ejecutivo Federal tiene secretarías de estado, decíamos que tenemos 19 secretarías de estado, pues ellos también, cada estado tiene secretarías, mínimo 5. ¿Cuáles? Pues la de finanzas, la de seguridad pública, la de salud, la de obras públicas. Entonces, imagínense, multipliquen 5 secretarías por 31 y mínimo tengo eso en secretarías estatales. Entonces, se dan cuenta la inmensidad de dinero que tengo que tener para mantener todos los estados y aparte sus secretarías estatales, pues es enorme, ¿no? Y luego aparte tengo 31 conjuntos de tribunales judiciales locales, divididos en juzgados locales por materia, que puede ser civil, mercantil, penal principalmente, ¿no? Tengo juzgados laborales en competencia, sí, por lo menos 31, uno por cada estado. No, y espérense, vámonos a los municipios. Estamos hablando de 2.471 municipios. Divididos, pues vamos a tener cabildos. 2.471 cabildos. 2.471 síndicos. Vamos a tener 2.471 presidentes municipales. 2.471 regidores. Vamos a tener 2.471 juzgados de paz. Entonces, ojo, aquí lo que va a marcar la prevalencia del Estado, lo veíamos ahí en la Constitución, los delegados, bueno, eso lo encontramos aquí en el de la Ciudad de México. Y allá no son delegados, ahora son alcaldes, ¿no? Porque se llaman alcaldías. Pues sí, sí entra. Todo esa distribución entra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso entra dentro de este sistema. Para eso necesito tener impuestos. Bueno, esto es en cuanto a la proporción de nuestro estado. Por supuesto, ya dijimos, nos metimos ahorita a la Constitución. Vemos que en el artículo 25, comenzamos a leer el artículo 25. Échense un clavado para leerlo, el artículo 25, 26 y 28. Y de hecho, de ahí vienen muchas cosas. Decíamos que en el artículo 26, pues habla de un plan democrático de desarrollo nacional. Viene el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es el INEGI, y viene lo del Coneval, un Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. Me salto hasta el 28, y en los mexicanos quedan prohibidos los monopolios. Por supuesto, ustedes lo vieron en microeconomía, que era un monopolio. Las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. Viene la pregunta, ¿quién es el único que puede condonar los impuestos?
¿Qué pasó, Dalia? No te escuché. No, pero no estoy, perdón. Iba a decir que empate, pero no. Bueno, si la Secretaría de Hacienda pertenece al Ejecutivo Federal, ¿quién es el único que puede condonar los impuestos? ¿El Estado? Más que el Estado, el presidente de la República es el que puede condonar los impuestos. ¿Por qué creen que este señor le avientan que pues, él le ha condonado impuestos? Pues sí, porque el señor ha condonado impuestos. Y no nada más él, ¿no? Estamos hablando de Calderón, de Peña, de Fox, de Cedillo, de La Madrid, de Salinas, de Portillo. Todos de una manera u otra han condonado impuestos. Pero bueno, ya esa es otra historia. Dice, en la consecuencia la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia y toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario que tenga por objeto obtener el alza de precios. ¿Cómo le llamamos a esa alza de precios? Inflación. Claro. Y ahorita, bueno, más adelante vamos a ir platicando sobre eso y nos vamos a dar cuenta de muchas de las cosas que se manejan y que se ven. Pero bueno, el artículo 28, de hecho, aquí viene la parte del Banco de México, la parte de energía y la parte del petróleo. Entonces, muchas de estas cosas que se están manejando aquí nos incumben a todos los mexicanos, pero como les digo, es un repaso, no me meto ahí. Entonces, bueno, tenemos esas relaciones, tenemos que nos movemos bajo una normatividad. Muchos de los economistas y más de la escuela dicen, ¿para qué necesitamos saber de leyes? Pues muy sencillo, porque es por donde te vas a mover. ¿Qué es lo que le pasó a Rosario Robles? Se le hizo fácil mover algunos millones de pesos de la secretaría a otra secretaría y entonces la denunciaron por desvío de fondos. Y no es de que la señora haya desviado, lo que hicieron en ese desvío nada más es cambiar de manos, pero pues no te puedes gastar. Es como por ejemplo ustedes cuando la mamá nos mandaba a las tortillas y de pronto se te antojaba algo y en vez de comprar tortillas, pues compraba dulces o comprabas paletas o comprabas alguna otra cosa. Pues no puedes desviar el dinero para las tortillas para algún gusto que tú tengas. Pues es lo mismo con las secretarías de Estado. El presupuesto está diseñado para responder a ciertos objetivos, a ciertas condiciones y no los puedes desviar hacia otra persona o hacia otra institución. No los puedes desviar. Entonces, en esa condición, tenemos una normatividad. Por ahí hay un profe que les dice en octavo, noveno semestre, les dice, oigan, no hay ley donde venga el Producto Interno Bruto desarrollado. Y sí, de hecho, les voy a indicar qué ley viene el Producto Interno Bruto. Por ahí dicen, no, pero es que eso, ¿dónde viene? Todo lo que se hace en economía viene reglamentado en una norma. La creación de una institución debe venir reglamentado en una norma, porque si no, entonces te estás saliendo de la ley y entonces se te pueden fincar cargos. Entonces, ustedes tengan cuidado con eso. Como este flujo circular de la economía, ya les dije, viene en este documento, en el ABC de cuentas. Échense un clavado otra vez al ABC de cuentas para que vayan analizando estas relaciones. La definición de los sectores institucionales
sector de sociedades no financieras, sector de sociedades financieras, sector gobierno general, sector hogares, sector de instituciones privadas sin fines de lucro y resto del mundo. Y esto yo lo plasmo en un flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía viene integrado por dos flujos, el flujo circular de la renta y el flujo circular del ingreso. El flujo circular del ingreso es lo que recibimos todos, todo el ingreso a cambio de nuestro trabajo. El flujo circular de la renta es a cambio de un trabajo lo que yo voy a recibir, o a cambio de un bien y servicio es lo que voy a recibir. Cuando mezclo los dos, pues ya tengo un movimiento de mi flujo circular de la economía. También, ya para no hacerse las largas, vamos a explicar qué es lo que está pasando ahorita con la economía. Bien, desde el periodo que entra este señor López Obrador, entra al sector público. Y entonces comienza a recortar lo que eran los programas económicos, los programas sociales que tenía. Y los que me habrán leído por ahí, se habrán dado cuenta que por ahí me aventé un round en cuanto a los programas sociales. Bueno, pues aquí están los programas sociales. Vamos a ver programas sociales 2019, ya en forma el presidente de la República, y vamos a ver que estos programas sociales tiene que ver con la Secretaría de Bienestar. Tiene un programa, Secretaría de Cultura, un programa. Desarrollo Agrario, son 3 programas. Instituto Nacional del Suelo, un programa. Programa Nacional de la Vivienda, 1. Programa Nacional del Agua, 3. Programa Nacional Forestal, 1. Programa Nacional de Cultura y Deporte, 1. Programa Nacional de Pueblos Indígenas, 2. Instituto Nacional de las Mujeres, 1. Programa Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 1. Se crea un Instituto Nacional del Emprendedor, solamente un programa. Ojo, ya no se está apoyando a las empresas. ¿Por qué? Pues las empresas son fifis, ¿no? Banco Nacional de Obras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué le está metiendo dinero a esto? Porque gracias a esto está pudiendo su Tren Maya, ¿no? Entonces, sí que ibas a decir, Mariana. Entonces, nada más iba a comentar de que, bueno, ahorita el Tren Maya ya se suspendió, tengo entendido, ¿no? O algo así había visto en las noticias. pues veo, yo hasta donde estaba entendido, están cambiando todo. O sea, la verdad es que no sé qué relajo se trae, pero pues yo, si llegaron, no creo que ustedes hayan viajado en tren a Mérida, uno se hacía como 2 días, uno se hacía un día en camión. ¿Ustedes creen que la gente que venga a vacacionar del extranjero se meta a recorrer desde Quintana Roo hasta Tulum, y de Tulum hasta Mérida y todo eso en tren? Van a perder por lo menos unos, ¿qué les gusta? ¿8 horas? ¿24 horas? Pues mejor agarro un avión desde la Ciudad de México o desde el país de donde venga y me voy directamente a donde voy a vacacionar, ¿no? Entonces, la verdad es que no han medido el impacto que va a llevar esto y lo que va a ocasionar. Cuando se construyó el tren, había un tren de pasajeros que venía desde Mérida hasta la Ciudad de México. Bueno, ese tren, como pasaba por la selva, tenían que meterle mantenimiento, porque la selva se come, cualquier construcción que se haga ahí
se la come. Tienen que dar un mantenimiento, pero bueno, seguimos con los catálogos. Vámonos con uno de 2014. Vean los programas que existían en 2014. Secretaría de Desarrollo Social, 11 programas. Instituto Mexicano de la Juventud, 6. De hecho, me imagino que a ustedes les ha pasado que les hayan quitado las becas, ¿no? Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 3. Secretaría del Desarrollo Agrario, 10. Secretaría de Salud, 1. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 6. Secretaría de Educación Pública, 10. Consejo Nacional para la Cultura, Comisión Nacional de Cultura. Dirán, no, bueno, es que en eso se robaba mucho. Pues, si lo demuestras, ¿por qué no has encerrado a los que estaban en cada uno de estos programas? ¿Por qué no los persigues? Pues no, porque realmente están bien establecidos los programas para que no haya fuga de dinero. Sin embargo, luego les voy a comentar cómo se puede hacer fuga de dinero en esos programas. Pero bueno, viene la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Turismo, Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de Agricultura, todos estos, Secretaría de Economía. Fíjense, en Secretaría de Economía sí teníamos programas. Bien. ¿Por qué quería que vieran esto? Pues vámonos otra vez a nuestro flujo circular de la economía. El sector público otorgaba dinero al sector no financiero. El sector no financiero está integrado por las empresas. Si ustedes echan su clavado al ABC de cuentas, pues van a ver que en este ABC de cuentas, donde dice sociedades no financieras, lo que está integrado es, estas son sociedades financieras, perdón, vamos a... Sociedades no financieras. Están integrados por empresas privadas y públicas. Ok, vamos bien hasta ahí. Entonces, estos programas lo que hacían era frenar el aumento de la canasta básica. ¿Por qué? Porque ustedes lo han visto cuando analizan, por ejemplo, en el capital, reproducción y circulación del capital, ustedes lo ven de esta forma. Hay mercancía que lo convierten en dinero. Este dinero lo convierten en mercancía. Esa es una de las formas, la forma simple. Después tienen dinero que lo convierten en mercancía. Esta mercancía va a tener dos relaciones. Una, que la van a convertir, ojo, y ustedes lo van a ver, en fuerza de trabajo. Y la otra, que la convierten en los medios de producción. Bien, vamos a meterle nuestras flechitas. Ustedes recordarán de esto que maneja Marx en su tomo 2. Bueno, ¿no? Medios de producción. Y a grosso modo, esto nos va a dar algo que va a ser mercancía incrementada, me va a dar igual a mi dinero. Bien,
Esta formulita sencilla que yo veo en el capital, pues, ¿qué creen? Lo utilizan las empresas. Y resulta que el gobierno llega y dice, ¿sabes qué? Voy a cortar esos programas, ya no voy a ayudar al sector no financiero. ¿Sí? Ah, pero aparte, sector público llega y le dice al sector no financiero, ¿saben qué? Vamos a subir los salarios mínimos. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer el sector financiero? El sector no financiero no pierde. Estos cuates no pierden dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que va para mi sueldo, mis salarios, lo voy a meter en esta relación. Por eso, cuando saco mi mercancía, el precio de la mercancía va a incluir el aumento de los salarios de los trabajadores. Pero también, como yo, gobierno, le dije, auméntale los salarios, pues yo no lo voy a sacar de mi dinero. El empresario está afuera viendo esto. No lo va a sacar de su bolsa, de su dinero. No lo va a sacar. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dices, en la torre. Ah, pues no hay problema. Aumento los bienes y servicios que va a recibir mi sector hogar. ¿Quién va a absorber el aumento de los bienes y servicios? Pues el sector. Como les digo, el sector público cortó los programas porque y como es FIFI, pues les voy a cortar pues ese ingreso, ese apoyo que les daban. Pues sí, pero al momento de cortarles el apoyo al sector no financiero, eso se da un aumento en la canasta básica. ¿Quién lo absorbe? Pues el sector hogar. Pero también hay otro problema. El sector no financiero está constituido el 96% por pequeñas y medianas empresas. ¿En serio? Sí. Y vamos fíjense. Vamos a ver. Dice, de las 4.9 millones de las micro y pequeñas y medianas empresas que había el año pasado, sobrevivieron 3.85 millones. ¿Cuánto perdimos? 1 millón de negocios. 1 millón de negocios. Los negocios no están hechos de una sola persona. Están hechos de 2 o 3 o más personas. Entonces, ¿cuántos millones de negocios dejaron de percibir? Bien, vámonos con nuestro flujo circular de la economía. Nuestras pymes están metidas aquí, en el sector no financiero. Dejaron de percibir 1 millón. ¿Cuánto decíamos? 1 millón, ¿punto qué? 1 millón, punto 3 de negocios dejaron. Por supuesto, las empresas pagan impuestos. Ese millón de empresas dejó de pagar impuestos al sector público. Pero no nada más las empresas, porque los trabajadores también pagan impuestos. Y entonces, 3 millones de trabajadores dejaron de pagar impuestos al sector público. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el efecto que se da por niveles y por tiempo? Entonces, aumenta el número de personas que está en la informalidad. De hecho, apenas escuché una noticia que habla sobre eso. Aumento de la informalidad en México.
2022. Ahí está. La informalidad asciende a 56.5% de la población que trabaja en México. Claro, si perdimos 1 millón de empresas y se perdieron tantos millones de trabajadores a comer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se va a la informalidad, ¿no? Dice, en diciembre del 2021, las personas que trabajan en informalidad reportaron un aumento de 0.8 puntos porcentuales. La tasa de informalidad representa 32 puntos de mexicanos. Ojo, ¿de cuántos millones estábamos hablando de las empresas? 3 millones. Pero si se perdieron 1 millón, pues por lo menos ese número de empleados pasaron a esta parte de la informalidad. Bueno, y eso está representado aquí en nuestro flujo circular de la economía. Al momento en que pasan a la informalidad, pues dejan de dar impuestos. Por eso el sector público, Ciudad de México, gobierno federal, está buscando la forma de dónde obtener dinero, porque así como las empresas tienen su caja chica para solventar cualquier problema, pues el sector público, el gobierno general, también tiene ese tipo de necesidades, tiene ese tipo de caja chica. Los ahorros que tenía el gobierno general ya se los acabó. Y entonces, ¿cómo voy a cubrir los programas sociales? ¿Cómo voy a cubrir mi obra de infraestructura que estoy haciendo? Pues no voy a cobrar impuestos porque ya les dije que no voy a subir impuestos, pero voy a cobrar derechos. Y ojo, no he tocado el sector externo. Más adelante vamos a ver que dentro del sector no financiero estamos hablando de las empresas que producen. El más importante es el sector automotriz. El año que pasó, el sector automotriz dejó de percibir no sé cuántos miles de millones porque no vendieron coches. ¿Por qué? Porque no hay refacciones. Bueno, y el gobierno firma el TEMEC, que de hecho ahorita es un problema que ustedes están viendo en esa firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque se abalanzaron y sí, fírmale, y para que vean que nosotros estamos trabajando y fírmale, sí, pero no saben lo que firmaron. Y eso fue la horca para la industria automotriz mexicana. Y eso tiene que ver con el aumento de salarios en la frontera. Pero también otra de las cosas que no se dieron cuenta es que también es una burla, porque los salarios mínimos dejaron de existir en 2017 y aparecen las famosas UMAS, unidades de medidas de actualización. ¿En serio? Claro que sí, pues por ahí está el documento. Ustedes busquen el Diario Oficial de la Federación, unidades de medida actualizadas, algo así se llama, y van a encontrar eso. Bien, el sector no financiero, el sector más importante era el automotriz. De ahí vienen los demás sectores hacia el externo. Por ahí dice que en la pandemia el único sector que aumentó fue primario. Claro, porque si ustedes se dan cuenta, los que son de otros lugares de la República, no me dejarán mentir, hay lugares donde hay 0 contagio. ¿Por qué? Porque no entra la gente y no sale. La gente que va a sembrar a veces es 1 o 2, y si no tienen contacto con gente contagiada, pues no se van a contagiar.
ellos siguieron su vida normal, que a veces por la necesidad les implementaron también cubrirse con tapabocas, la sana distancia, el utilizar gel, lavarse las manos y todas las medidas. Bueno, lo hicieron, pero aún así muchos poblados de la República Mexicana tuvieron 0 contagios. Y donde hubo más contagios fue en las ciudades. Mentalidad, cultura, educación, todo eso tiene que ver. Pero bueno, no me meto ahí. Entonces, por eso México siguió produciendo sus alimentos y pudo exportar. Y en aquellos países la dinámica es diferente. Muchos pararon y entonces tuvieron que recurrir a países como México y por eso las exportaciones aumentaron. Si se dan cuenta, todo está saliendo aquí. Récord. Exportaciones de México subieron su mayor alza en 11 años. Y no fue gracias al PGE, fue gracias a la misma sociedad que fue creando y que fueron desarrollando. Dice, impulsados por la reapertura económica en Estados Unidos, que incentivó el consumo y aumentó la demanda en los envíos automotrices. Vamos, el sector automotriz es el más importante. Las ventas de mercancías mexicanas al exterior registraron un crecimiento, pero no fue la parte automotriz, fue el sector primario. Y de hecho, luego les voy a enseñar una gráfica del sector primario. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todo va vinculado, todo es un sistema, por eso le llaman sistema integral de cuentas nacionales, es un sistema dinámico, es un sistema que se va moviendo por sí solo y que si lo explicamos bien de los impactos de cada uno de estos y cómo trabaja cada uno de estos en cada una de estas situaciones, pues vamos a ver por qué la inflación va a entrar. Ya estamos entrando a una recesión y se va a convertir en recesión técnica, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo a grosso modo, lo vamos a ir implementando con programas y proyectos. Bueno, para acabar, cuando ustedes vieron, lo vieron bajo este modelo, el A, sector hogar, sector gobierno y sector privado. No tenemos al sector externo. Nos quedamos con estos 3 sectores. Eso lo vieron en fundamentos de macro. La ISLM con 3 sectores. Ahora que la veamos con 4 sectores, se van a dar cuenta que o entran en esta relación el sector externo. Y vamos a ver la dinámica del sector externo. Y la B, de hecho lo voy a poner de rojo, porque es socialista esta visión. Y ahí es donde se equivocan luego mucha gente, porque no entiende que las empresas las absorbe el Estado, como lo que pasa en Venezuela, y el sector gobierno público es el que define y que le dice al sector privado qué es lo que debe de producir y cómo producir. ¿Y quién le hace llegar esto? Pues al sector hogar, pues es el sector gobierno público. Por eso ustedes van a ver en muchas tiendas de otros países, los países que todavía se conservan comunistas, socialistas, como ellos se llaman, como es el caso de Venezuela, que muchas tiendas de autoservicio no tienen memos, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, tener en casa algunos venezolanos, una
canasta de fruta. En ella había manzanas, y cuando llegaron los venezolanos, pues ya saben, la atención del mexicano siempre es ofrecer comida, es ofrecer un vaso de agua, es ofrecer algo. Le ofrecimos las manzanas y dijeron, ¿en serio puedo tomar una? El dicho que escuchaba de los venezolanos es que ustedes son ricos. ¿Por qué? Porque una manzana para ellos el costo era de miles de millones. Y dirán, de su moneda, pues. Y dirán, ¿en serio? Sí. Una manzana para ellos es como de 1,000 pesos. Dijeron, pues a nosotros aquí salimos a la esquina, en la verdurería, y compras tu kilo de manzanas sin broncas, ¿no? No, para ellos es algo así como cuando llegaron los amigos venezolanos, dijeron, oiga, ¿podemos tomar más? Pues toman las que quieran, llévenselas todas, pues aquí están bien baratas y puedo ir por más. Eso dijo mi papá. Pues cada venezolano agarró como 3, 4 manzanas y las traía como un tesoro. Y eso, bueno, les digo, eso yo lo viví. Entonces, ese es un problema del sistema socialista, donde el control del gobierno, el gobierno vive de la gente que informa y trata al que absorba todo, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia enterrada es esto. Esto estamos hablando a nivel nacional y a nivel externo. Flujo circular de una economía externa. Estamos incluyendo el sector externo. Y el sector externo incluye la relación con Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, China, etcétera, ¿no? Entonces, la dinámica es mucho más compleja. Es los mismos ejercicios que van a ver, que vieron en Fundamentos de Macro, pero ya analizados o aumentados con un sector externo. De hecho, si eso lo explico con matriz de insumo-producto, pues a esta matriz de insumo-producto, si estoy hablando de una economía cerrada, estoy hablando de esto. Tengo mi consumo final, que es mi consumo, mi variable de consumo. Tengo mi formación bruta de capital, que es mi variable de inversión. Chan, chan. Esto es una economía cerrada. Para una economía abierta, pues le aumento lo que son exportaciones o importaciones. Y esto de exportaciones e importaciones son lo que van a construir la balanza de pagos y la balanza comercial. Ya vamos a ir viendo más adelante cuál es la diferencia entre una balanza de pagos y una balanza comercial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profesor. No, profe. No, Todo bien, todo bien. ¿Cuál sería la alternativa en vez de quitar los programas, que los volviera a activar? Nada más que una alternativa, meterles vigilancia a los programas y meter que realmente llegaran a la finalidad para los que fueron hechos los programas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, un constante monitoreo. De hecho, yo estuve en la auditoría fiscal de la Federación y ahí no se auditan todos los programas, ¿eh? Se auditan programas específicos. De hecho, el auditor, en ese caso, en aquel tiempo era Fernando Aragón, él decidía qué programas se iban a auditar. Ahora, por ejemplo, si yo quiero entrar a un programa de indígenas, pues órale, entro con mi asociación civil, pero el que va a decir si se
monitorea es el auditor, y el auditor, como luego es conocido del presidente de la República, el presidente de la República le va a decir, no audites estos programas, porque de ahí ellos obtienen el dinero. Entonces, la verdad es mucha vigilancia, ¿no? Pero bueno, eso lo seguimos comentando en las siguientes clases. Es mucha información, sí, es mucha información interesante de cómo se pueden ir haciendo estas cosas y cómo se pueden ir aplicando, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Primero, como les digo, estas clases son así como que una reflexión, un repaso, y ustedes vayan viendo de toda la información, desde cuentas nacionales hasta macro, lo que les deberían de haber enseñado, cómo se los deberían de haber enseñado y cómo los vamos a aplicar. Pero bueno, ¿dudas, preguntas hasta ahorita? No, profe. No, profe. Bueno, pueden ir en paz. La clase ha terminado. Ahora sí, váyanse por sus tamalitos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Buen día. Hasta luego. Buen día.